con todas y todos. Un gusto retomar esta semana de conversaciones urbanas que ya lo venimos haciendo desde desde inicios de febrero. Es, como siempre, un placer tener estas conversaciones que nos permiten educarnos a los ciudadanos respecto a nuestro derecho a la ciudad. Estamos en esta segunda semana de conversaciones y hoy día iniciamos esta conversación con un invitado especial que es Manuel Velarde. Manuel es un conocido político, es abogado y además ha sido alcalde del distrito de San Isidro. Entonces tendrá muchas ideas y experiencias que compartir en este espacio y bueno, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches a todos, muy contento de poder compartir con ustedes este espacio y conversar sobre toda la problemática que se está viviendo en Lima Norte y en otros puntos de Lima respecto a justamente la afectación del derecho a nuestra ciudad y todo lo que está sucediendo con los espacios públicos, ¿no? Así es, muchas gracias. Este espacio ha sido aperturado con la participación de Ruta Alterna, que es un colectivo que promueve el desarrollo de espacios adecuados para la movilidad en bicicleta. También Gallinazos con Pluma, que es un colectivo que cuestiona, indaga y propone visiones alternativas para una Lima más humana. Eco Petirrojo, que es un colectivo dedicado a la educación ambiental, popular e información de problemáticas socioambientales, y también la organización de la cual yo soy parte, que es la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, que es una red de trabajo de organizaciones de la sociedad civil que promueven la implementación del ordenamiento territorial desde el nivel regional hasta el local. Para iniciar esta conversación vamos a hablar a grandes rasgos sobre la problemática justamente que nos trae hoy día hasta esta conversación, y voy a iniciar haciendo referencia. En realidad esta introducción a la problemática debía estar a cargo de un representante de la Asociación de Gestión y Defensa del Parque Zonal Sinchirroca y Espacios Públicos de Comas, pero por un inconveniente me han pedido que lo haga. Y bueno, la asociación es en realidad esta unión, ¿no es cierto?, de vecinos del distrito de Comas, que se conforma en el año 2019, y que como vecinos también, antes de que sea asociación, ha tenido una participación histórica en la defensa de los espacios públicos de Comas, y ahora lo viene haciendo con el Parque Sinchirroca y específicamente la Avenida Universitaria. Para ponernos en contexto sobre la problemática, ahí podemos observar en esta primera lámina sobre o cuál ha sido la afectación, ¿no es cierto?, de este gran parque zonal Sinchirroca. Ahí vemos 3 imágenes satelitales de marzo del 2009, abril del 2009 y mayo del 2019. En el 2009 vemos obviamente el espacio aún sin intervenir, sin cambios. Es más, ahí estaba presente un bosque que se llamaba Tío Javicho, y bueno, en abril del 2009 ya hay un evidente cambio, ¿no es cierto?, que se da por que inicia la obra de construcción de la cochera del Metropolitano, y se ceden los primeros 7.8 hectáreas para la construcción de esta infraestructura, ¿no es cierto? Y bueno, lo que vemos ahora en mayo del en la imagen más actual, digamos de mayo del 2019, donde ya está la infraestructura y han vulnerado
digamos, completamente ya este espacio recreacional. Ahí podemos ver, por ejemplo, lo que era el bosque de Tío Javicho, ¿no es cierto?, con la tradicional placa expuesta por el mismo Castañeda, porque fue él quien ejecutó esta obra, pero han sido miles de árboles que luego se han talado para dar paso a la construcción de la cochera de esta obra de infraestructura, ¿no? Y también ahí podemos ver que hasta la actualidad la zonificación urbana de este espacio sigue siendo considerado como de uso recreacional. Allí hay una serie de normas, ¿no es cierto?, como una ordenanza que le da el carácter de intangible y le da la protección a este parque zonal. Y entonces lo que nos venimos preguntando desde los colectivos y también desde la misma asociación es cómo en un distrito como es Comas, que tiene una deficiencia de espacios verdes, puede darse el lujo de perder un área del tamaño que ya fue cedido de 7.8 hectáreas y ahora que pretenden tomar para la construcción del patio de maniobras con esta nueva ampliación del metropolitano, 2.4, si no me equivoco, de hectáreas de este mismo parque zonal, aduciendo incluso en comunicaciones oficiales de que este espacio es un espacio de desmonte, ¿no es cierto?, y que más bien le están haciendo nos están haciendo un favor a los vecinos de Comas al construir un patio de maniobras ahí, pero lo que no dicen en realidad es que ese desmonte fue generado por la construcción de la cochera del metropolitano, ¿no es cierto? Y en realidad no se mitigaron o no se han mitigado hasta ahora los impactos que ha generado esta misma obra. Pero hay algo también que está ahorita, digamos, en pleno momento de ejecución, que es el retiro de miles de árboles de la avenida Universitaria. Ahí podemos ver algunas fotografías históricas de cómo estaba el arbolado de la berma central de la avenida en años anteriores, ¿no es cierto?, cuando había riego y además había cierto mantenimiento de esta berma central, y cómo con el paso de los años, si no me equivoco, son más o menos 3 años, de que se descuidó totalmente, ¿no es cierto?, este arbolado, y ahora pues eso en realidad ha jugado también un papel importante para que los vecinos digan, ese es un espacio donde la gente bota basura, y entonces no tiene mayor valor, ¿no? Pero sin embargo, quienes recordamos y vivimos en el distrito, hemos podido ver que este espacio en realidad, a pesar de que está olvidado, de todas maneras cumple un rol importante, ¿no es cierto?, porque son más de 10 kilómetros de berma central arbolada, y en este preciso momento ya se han perdido cerca de más de 500 árboles, ¿no es cierto? Ya han sido retirados con la promesa de que serán trasplantados, y finalmente es una pérdida, como hemos dicho, enorme respecto a los servicios ecosistémicos que aportan estos árboles al mismo Comas, y que por más de que prometan de que van a plantar nuevos árboles, no será lo mismo, y además estudios científicos confirman de que a medida que los árboles van madurando también van capturando más carbono. Entonces ahí está la problemática, digamos, ha sido bien sustentada, han habido reuniones tanto en el proceso de formulación del proyecto y lamentablemente no se han tomado en cuenta las objeciones y las observaciones.
Y como decimos también dentro de este espacio, dentro de este movimiento, que está objetando la ampliación o esta obra del Metropolitano, es que no es una oposición destructiva, entre comillas, sino más bien constructiva, y en ese sentido se tiene una propuesta, ¿no es cierto?, que ha sido elaborada con los demás colectivos y con el apoyo especial de Ruta Alterna, que plantea seguir, digamos, más bien aprovechar el espacio que ya se encuentra en funcionamiento, ¿no es cierto?, los 8 carriles de la avenida Universitaria, y más bien generar ahí un corredor ecológico, como existe en otros distritos, ¿es cierto?, en el mismo San Isidro, en Miraflores, donde esos distritos son atravesados, perdón, por las avenidas Arequipa y Salaberry, que son grandes áreas, ¿no es cierto?, que permiten el ocio además a los vecinos, y hay área verde. Habiendo dicho esto y habiendo sentado un poco el contexto de esta conversación, ya quisiera, digamos, empezar con algunas preguntas respecto a este tema que nos está trayendo a esta conversación, ¿no? Podemos empezar diciendo, pues, que en general hay una lectura, ¿no es cierto?, de que la política actual de la gestión de la ciudad de Lima, en los últimos tiempos, pareciera que se está yendo otra vez hacia la arremetida de este paradigma, ¿no es cierto?, del fierro y del cemento, donde se eliminan espacios públicos valiosos para los vecinos, y entre ellos, pues, en Lima se puede mencionar esta obra del Metropolitano, pero también, ¿no es cierto?, esta que se ha lanzado ya o se está ejecutando, que es la del Overlook Monitor Huáscar. Y entonces, en ese sentido, la pregunta sería, ¿cuál es su lectura, Manuel, respecto a esta política que viene siendo implementada por la actual gestión? Y además, si estas obras responden en realidad a una política integral de construcción de una ciudad sostenible. Bueno, ante todo, otra vez, muchas gracias por la invitación. Es lamentable que a este punto estemos discutiendo, lamentablemente, estos temas de cómo la política de construcción de una ciudad completamente insostenible, sin ningún tipo de escala humana, siga avanzando en Lima. Estas obras que estamos siendo testigos de cómo están avanzando, lo único que responden es a una inercia de un modelo completamente anticuado, ¿no?, que lo último en que piensa, ¿no?, es en la persona. Y yo creo que este modelo ya viene imperando desde hace mucho, mucho tiempo en nuestra ciudad, y la actual gestión de Jorge Muñoz lo único que está haciendo es un continuismo de las políticas que todos reprochábamos y combatíamos del alcalde Luis Castañeda Locio, donde la ciudad la construye en base a darle mayores facilidades al automóvil privado, y en ese proceso, que es terrible, va arrinconando al ciudadano, ¿no?, en su propia ciudad, ¿no?, eliminando espacios públicos, eliminando veredas, eliminando áreas verdes, ¿no? Al final de cuentas, el ciudadano termina siendo, pues, la última rueda del coche, ¿no? Y eso es inadmisible en el siglo XXI. Yo creo que ya hay otros ejemplos en otras partes del mundo donde se ha avanzado en un modelo de ciudad con una visión, que eso es lo que falta en Lima, ¿no?, que tiene que ver con la sostenibilidad y con la escala humana, y donde se busque la calidad de vida de las personas.
lo único que está generando esta continuidad es que cada uno de nosotros vayamos perdiendo la calidad de vida en cada momento, ¿no? Hoy día Lima es una ciudad en crisis, ¿no? Por culpa justamente de ese modelo que viene imperando en nuestra ciudad y en muchas ciudades del Perú, ¿no? Y que, y que, y que, y que sigue creando esas condiciones, como digo, de caos y de pérdida de calidad de vida, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que el ejemplo clarísimo es esta mutilación que está sufriendo el Parque Sinchirroca, ¿no? Donde está perdiendo casi 10 hectáreas para un patio de maniobras que pudo haber sido construido en otro sitio, mucho más cerca del paradero final en Caraballo, que afectando áreas verdes y un espacio público que es fundamental para Comas. Porque además sabemos que Comas sufre de una contaminación ambiental bastante alta y por lo tanto eliminar áreas verdes, ¿no? Realmente no tiene ningún tipo de sustento ni criterio y yo creo que es una situación muy injusta a la cual se están sometiendo esta actual gestión de Lima a toda la ciudadanía en Lima Norte y en especial en Comas, ¿no? Y obviamente esto va de la mano con la eliminación de arbolado y áreas verdes en estos 10 kilómetros de la avenida universitaria, donde otra vez vemos esa inconsistencia de la gestión que por un lado está tratando de promover el transporte público, pero con la otra borra justamente algo que es fundamental para la ciudad, ¿no? Y para la ciudadanía, como son las áreas verdes y los árboles, que cumplen una función de servicio ambiental fundamental, ¿no? Y que son tan necesarias en una ciudad deficitaria de áreas verdes, ¿no? Entonces, como te digo, es el mundo al revés, al final de cuentas, creando más exclusión y más desigualdad en nuestra ciudad. Efectivamente. Y revisando un poco las redes sociales también respecto a esta polémica que ya, digamos, está en el debate público, algunos regidores de la Municipalidad de Lima han mencionado, ¿no? En algunas comunicaciones informales en las redes sociales, y bueno, usted lo acaba de decir, que esta actual gestión del alcalde Muñoz se parece mucho, ¿no? A la del cuestionado Luis Castañeda. Tengo conocimiento que mientras usted era también alcalde de San Isidro, ¿no es cierto? Castañeda amenazó también los espacios públicos de su distrito y en ese sentido va la siguiente pregunta, ¿no es cierto? ¿En qué consistía esta amenaza y cómo se pudo hacerle frente, ¿no es cierto? En este contexto donde además alguien con mucho poder, ¿no es cierto? Y que posiblemente tenga más facultades que una municipalidad distrital, cómo hacerle frente, ¿no? Y sobre todo también con participación de la ciudadanía. No sé si nos puede contar un poco sobre eso. Definitivamente, yo creo que un factor fundamental para digamos, combatir este tipo de inercias y este tipo de proyectos que afectan nuestro derecho a la ciudad es la organización entre las autoridades y la ciudadanía. En ese momento, el momento, durante mi periodo de alcalde, Castañeda Alosio trató de hacer hasta 3 obras que involucraban a San Isidro que afectaban justamente el tema de la sostenibilidad y el tema de cuidado de áreas verdes, ¿no? Que fue primero el intento de 6 bypasses en la avenida Salaberry para tratar de generar el desfogue de su fracasado bypass en 28 de julio, porque sabemos que los bypasses no solucionan nada, sino lo único que hacen es mover la congestión vehicular cuadras más allá. Entonces, para que no se dieran cuenta que el bypass de 28 de julio había fracasado, no se le ocurrió otra idea que generar
6 bypasses o proyectar 6 bypasses en la avenida Salaberry para desfogar toda la congestión vehicular hacia la Costa Verde. Y ahí es donde trabajamos conjuntamente con la ciudadanía y con varios distritos más que también estaban siendo afectados por estas obras para contrarrestar este intento de Castañeda de construir más bypasses y afectar la vida urbana de esa arteria y sobre todo eliminar talando 600 árboles en la avenida Salaberry. Eso justamente se frenó y Castañeda tuvo que retroceder. Después hubo otro incidente con un bypass en la avenida Arequipa con Santa Cruz, donde también intentó generar y construir un bypass. Y justamente una cosa importante en ese conflicto que hubo otra vez entre San Isidro, organizado con la ciudadanía, era que este proyecto estaba en el límite entre San Isidro y Miraflores, donde al otro lado era alcalde Jorge Muñoz. Y en vez de salir a respaldar a los vecinos de Miraflores, que también estaban muy contrariados con el tema del bypass en esa zona, ¿no? Simplemente Jorge Muñoz prefirió esconderse, ¿no? No decir esta boca es mía, no decir cuál era su opinión sobre ese bypass, ¿no? Y lo único que hizo fue proponer una mesa de trabajo entre San Isidro, Miraflores y Castañeda, cosa que nosotros, digamos, simplemente nos negamos porque para nosotros la construcción de una obra de esa naturaleza, ¿no? Es, digamos, oponernos a una obra de esa naturaleza para nosotros era una cuestión de principio. La ciudad no se negocia. Y lo que trató de hacer en ese momento Jorge Muñoz fue ponerse a negociar con Castañeda, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos una posición muy firme al respecto, ¿no? Y al final de cuentas, otra vez Castañeda tuvo que retroceder, ¿no? Mientras Jorge Muñoz estaba escondido en su oficina, ¿no? Entonces, yo por eso puedo leer que entre la ampliación del metropolitano y esas consecuencias nefastas que están dándose en Lima Norte y la construcción que actualmente se está llevando a cabo del viaducto en el Óvalo Monitor, corresponden a justamente que Jorge Muñoz estaba de acuerdo con Castañeda y es parte de esa inercia muy dañina que hoy día vemos sigue afectando a toda la ciudadanía en nuestra ciudad, ¿no? El tercer conflicto que tuvimos con Castañeda fue cuando se le ocurrió la idea de ampliar un tercer carril en la avenida Aramburú para aligerar el flujo vehicular. Otra vez, una obra y el presupuesto destinado a darles mayores facilidades al auto privado versus la reducción de espacios públicos, de áreas verdes y de afectación de toda la vida urbana de las personas que vivían alrededor de esta obra o de este proyecto y con sus consecuencias también colaterales respecto a otros puntos de la ciudad que se ven afectados por esta inducción de la demanda del auto privado, ¿no? Entonces, otra vez, nosotros asumimos una posición principista donde le dijimos que esa obra no podía ir porque otra vez lo que iba a generar era una mayor congestión vehicular porque un tercer carril no soluciona el problema. Nosotros hicimos un planteamiento, ¿no? Donde la avenida Aramburú, con medidas de gestión de tránsito entre sincronización de semáforos, señalética y ciertas otras medidas de muy bajo presupuesto, podía lograrse un mejor resultado en la fluidez vehicular sin afectar áreas verdes, sin afectar espacios públicos y a un 10% del presupuesto de la obra proyectada por él para el tercer carril, ¿no? Entonces, obviamente, Castañeda siguió insistiendo hasta el punto donde nosotros promovimos una acción de amparo ante el Poder Judicial con una medida cautelar.
y esa medida cautelar fue otorgada a favor de la Municipalidad de San Isidro para que Lima paralice y suspenda la obra de ampliación del tercer carril en la avenida Aramburú. Y después, posteriormente, el Poder Judicial nos dio la razón y declaró fundada la acción de amparo sobre criterios completamente novedosos, y yo creo que terminan siendo un precedente en cómo el Poder Judicial está mirando este tipo de obras que no tienen ningún tipo de sentido y que solo afectan la calidad de vida de las personas y del medio ambiente. Y lo que dijo fue y sustentó que esa acción de amparo era fundada porque se afectaban el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente equilibrado. Por lo tanto, yo creo que es una de las primeras veces que el Poder Judicial reconoce ese derecho de las personas a vivir en un medio ambiente equilibrado, y que ese tipo de obras, como la ampliación de un tercer carril o un bypass o un viaducto, van en contra de buscar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque en el camino lo que estás haciendo con ese tipo de obras es metiéndole más cemento, induciendo la demanda para que vengan más automóviles o se utilicen más automóviles, y también eliminación de áreas verdes y arbolado, ¿no? Que es fundamental en estos momentos donde la crisis climática tiene que ser combatida desde todo ángulo. Así es, efectivamente. Muy interesante esta intervención, porque justamente nos hace ver de que en realidad Muñoz ya digamos, en sus anteriores gestiones parece que había ahí una práctica, ¿no es cierto?, de también dar la espalda a los planteamientos de los vecinos y más bien tener una actitud, como lo ha mencionado, de negociación respecto a la puesta de fierro y cemento a través de estas grandes obras que no hacen, como ha mencionado, más que beneficiar al propietario del auto privado, sobre todo a los que tienen automóviles, ¿no es cierto? Y efectivamente estamos en un momento donde se está hablando con mucha fuerza sobre incluso ya una emergencia climática, ¿no? Y es increíble que en este caso para Lima Norte se plantee un proyecto que además no, es perjudicial, ¿no?, en términos del coste ambiental que está teniendo. Nos comentaba que en la avenida Salaberry se iban a retirar 600 árboles. Aquí en la avenida Universitaria son más de 2.500. Y en general son más de 5.000 árboles que existen en la avenida Universitaria, y ahí digamos que sentimos en parte las organizaciones que hacemos la defensa de estos espacios públicos, de que no hay también digamos, una posición, una indignación generalizada respecto a estos hechos que están ocurriendo, y tal vez sea porque Comas es un distrito periférico, y también las oportunidades de acceso a medios, sobre todo que, digamos, ponen la agenda en el debate público, está, ¿cómo se llama?, pasando, digamos, esta problemática como si aún no estuviera en su máximo momento, ¿no? Y regresando efectivamente a esta problemática que tenemos en este momento, quisiera también preguntarle cuál es el rol, ¿no es cierto?, que juegan los gobiernos locales y específicamente los gobiernos distritales frente a estas problemáticas, ¿no? Usted como alcalde del distrito, muy bien ha mencionado que lideró, ¿no es cierto?, esos procesos de defensa de los espacios públicos, pero lamentablemente aquí en Comas tenemos más bien
un gobierno distrital que además con portátiles digamos, a finalmente apoyar esta obra que tiene grandes impactos para los vecinos, ¿no? Impactos negativos en el ambiente. Entonces, una primera pregunta corta y con una respuesta corta, tal vez, ¿cuál cree usted que es el rol, en este caso, de los gobiernos locales frente a estas problemáticas que van surgiendo con obras de gran envergadura y de gran tamaño que tienen, como he dicho, una afectación en el ambiente y la salud de las personas? Mira, yo creo que en el caso de Comas, ahorita yo creo que hay una gran ausencia y un gran vacío dejado por el actual alcalde, donde él debería estar trabajando conjuntamente con los frentes de defensa que existen en la actualidad para defender las áreas verdes y los espacios públicos en Comas. Yo creo que aquí hay una grave omisión por parte del actual alcalde, ¿no? Que parece que no tuviera claras las cosas, porque al final de cuentas, un alcalde lo que tiene que buscar es lo mejor para la ciudadanía. Y aquí vemos que el alcalde simplemente está mirando para otro lado mientras talan árboles, mientras eliminan áreas verdes, mientras se eliminan espacios públicos, se reemplazan áreas verdes por cemento, ¿no? Y entonces a mí me parece una grave omisión y eso tiene que traer consecuencias políticas, porque abandonar a sus vecinos, ¿no? Cuando eso es lo que debería ser la prioridad, ¿no? No tiene nombre para mí, ¿no? Y sobre todo con cosas tan importantes y tan fundamentales como son estos aspectos para Comas, como digo, que vive en una situación de una contaminación ambiental muy complicada, ¿no? Sí, efectivamente. Y digamos, yendo también a los aspectos que tendrían o los recursos que tendrían los vecinos para plantear una respuesta de parte de sus representantes políticos, en este caso el alcalde distrital, usted como alcalde que ha sido de San Isidro, ¿ve alguna medida que puedan tomar los vecinos, digamos, para incidir en que, digamos, decirle que ya hemos tenido suficiente con con esta mirada, ¿no es cierto?, hacia otro lado de la problemática, y más bien plantearle de que se sume a este proceso, ¿no? ¿Hay algún recurso, tal vez administrativo, que usted pueda sugerir a los vecinos para encauzar a esta autoridad que parece que no está, digamos, tomando en cuenta las voces y la problemática de los vecinos? Mira, teniendo en cuenta los antecedentes y el hecho de que todavía no da la cara el alcalde de Comas en este tema, yo ya no esperaría nada de él, ¿no? Es una pena que no haya reelección, ¿no? Porque ahí es donde la ciudadanía, con su voto, debería castigarlo y sancionarlo justamente por esta omisión grave, ¿no? Que está ocurriendo en su caso. Eh, y, digamos, ¿qué otra cosa se puede hacer? Obviamente, siempre se puede trabajar con el cuerpo de regidores, ¿no? Para que, por ejemplo, eh, consideren esto que es una falta grave y haya una decisión de vacarlo, por ejemplo, ¿no? A mí sí me parece su omisión un elemento muy grave en esta situación y yo creo que como no hay una sanción política porque no hay reelección, debe buscarse otro mecanismo, como digo, dentro de la ley que sancione políticamente a este alcalde que le da la espalda a la ciudadanía. Así es, efectivamente. Y para ir cerrando esta conversación, que ha sido muy interesante, sobre todo por la casuística que nos trae desde San Isidro,
Sabemos pues que también usted ha tenido un rol importante, digamos, en las elecciones, en esta elección que hubo, ¿no es cierto?, para elegir alcalde metropolitano. Eh, bueno, quería aprovechar para preguntarle cuál es su visión que tiene de la ciudad de Lima y especialmente de Lima Norte, ¿no es cierto?, para el 2030. Y sobre todo teniendo en cuenta estas problemáticas y todo el tema climático y ambiental en el cual estamos viviendo ahora. Bueno, en Lima existe un proceso de transformación pendiente. Lima hoy es una ciudad que excluye, que genera desigualdad, que es una ciudad que está fragmentada, no está integrada. Es una ciudad que en vez de generar calidad de vida, genera justamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese proceso de transformación está pendiente en nuestra ciudad. Y ese es el gran reto, ¿no? Que la ciudadanía, ¿no?, busque ese cambio, porque el modelo que ha venido imperando, lo único que ha hecho es afectar la vida diaria de las personas, ¿no? Entonces, como digo, yo creo que eso es lo que está pendiente y lo que está pendiente es que Lima entre en un proceso donde la sostenibilidad sea la regla, donde se busque permanentemente la escala humana, donde se busque el bienestar, más aún después de la pandemia y todas las consecuencias del COVID-19 que todavía están desplegándose lamentablemente, ¿no? Yo creo que Lima necesita mejores servicios, servicios que alcancen a todos, ¿no? Ya basta de esos privilegios de pocos, ¿no? Hay que justamente hacer que todos tengan el mismo acceso a la misma calidad de servicios, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas pendientes en la ciudad. Hay todo un proceso que se tiene que iniciar de recuperación de espacios públicos, ¿no?, de ampliación de áreas verdes y arbolado dentro de nuestra ciudad, porque no puede ser que nosotros no cumplamos, pues, ni mínimamente lo requerido en términos de áreas verdes, ¿no? Y obviamente hay cosas donde todavía tenemos que avanzar mucho. Por ejemplo, una cosa que yo exijo permanentemente, ¿no?, es el tema que no puede ser que en una ciudad del siglo XXI, ¿no?, hayan 2 millones de personas en Lima que no tengan acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que justamente ser los objetivos de cualquier gestión municipal, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tiene que haber es un cambio de mirada total, donde las prioridades sean completamente distintas a las que hoy, ¿no?, los gobiernos promueven. Y una de las cosas que es fundamental para mí, para que estos cambios se den, es comenzar a reconocer que toda la acción gubernamental y todas las acciones de un gobierno tienen que tener como objetivo generar calidad de vida en las personas. Y mientras eso no suceda, simplemente vamos a ir rebotando de un lado a otro, ¿no?, con este tipo de proyectos como el óvalo monitor o como la ampliación del metropolitano, que no tiene ningún tipo de consideración con nada, ¿no? Y vamos a volvernos cada vez más insostenibles y revertir ese proceso cada vez va a ser mucho más difícil. Entonces yo creo que sí estamos a tiempo de comenzar a mirar a nuestra ciudad de manera distinta, de justamente comenzar a integrarla, comenzar a mirarla de una manera planificada para poder justamente generar esas situaciones donde la exclusión termine, donde las desigualdades acaben, ¿no? Y al final de cuentas podamos decir que vivimos en una gran comunidad. Yo creo que ese es el gran reto, una comunidad que se apoya, que es solidaria y que mira al futuro con mucha esperanza, como digo, en base a la sostenibilidad y a una mirada de escala humana.
Ya no más cemento, más áreas verdes, porque al final de cuentas eso es vida. Perfecto, muchas gracias. Y muy importante, ¿no es cierto?, ir calando con estos mensajes sobre el sentido de comunidad también en la ciudad, ¿no? Que muchas veces, digamos, no se ve, mejor dicho, no aparece dentro de esta dinámica que tenemos entre ciudadanos, pero, digamos, han tenido que suceder eh, situaciones problemáticas, como por ejemplo la COVID-19, la pandemia, para darnos cuenta que tenemos un vecino, que podemos hacer una red de vigilancia, por ejemplo, para la atención del COVID, o en este caso, que podemos organizarnos para hacerle frente a un problema como el metropolitano, para exigir un mejor planteamiento, ¿no? Una reformulación del proyecto que responda efectivamente a esa demanda de espacios públicos, a esa demanda de más área verde, más árboles, porque finalmente eso significa mejor calidad de vida para los ciudadanos. Bueno, personalmente quiero agradecerle enormemente por su tiempo brindado, y esperamos seguir teniéndolo en este tipo de espacios, y además que no comprometerlo en el apoyo a este tipo de movimiento y lucha colectiva. Tienen mi apoyo incondicional, eso lo saben. Muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con Manuel Velarde. El día viernes vamos a tener una próxima conversación urbana con Carlota Pereira para hablar sobre movilidad en bicicleta, y enfocándonos un poco también en Lima Norte, a raíz de esta misma polémica que nos ha permitido discutir y conversar sobre estos temas, y sobre todo nuestro derecho a la ciudad. Ha sido, como repito, un enorme gusto compartir este espacio, y nos estaremos viendo entonces en una próxima sesión de nuestras conversaciones urbanas. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.